7 de la mañana con 49 minutos en este día miércoles 23 de julio del año 2025. Hoy vence el plazo para todas y todos quienes se quieran rendir la prueba de acceso a la educación superior PAES en su edición regular, que recordemos se va a llevar a cabo los primeros días de diciembre, el 1, 2 y 3 de diciembre próximo, se puedan inscribir. Un plazo entonces que culmina hoy de una prueba que recordemos ya se ha consolidado luego de este periodo, ¿no?, de transición de lo que anteriormente era la PSU. Bueno, para conversar respecto de este tema saludamos a esta hora de la mañana al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, subsecretario? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. Muy buenos días, un gusto siempre estar en la Universidad de Chile, gracias a ustedes por el espacio. Sí, subsecretario, en primer lugar, hoy es el plazo final, ¿no hay más plazo para que la gente se pueda inscribir en este proceso? Mire, siempre en estas ocasiones lo más importante es que las personas se inscriban, ¿no? Que las jóvenes, los jóvenes que están con interés de rendir esta prueba puedan hacerlo, así que vamos a dar un día adicional de plazo. Efectivamente el plazo vence hoy día, pero lo vamos a tener hasta mañana jueves 24 a las 13 horas, es decir, hasta la 1 de la tarde. Los jóvenes, las jóvenes o las personas en general que quieran inscribir la prueba pueden hacerlo hasta ese minuto, y es muy importante porque la prueba PAES es clave, bueno, como sabemos, para la admisión en las universidades y en alguna institución de educación superior, que no solo en las universidades, algunos institutos profesionales la piden rendida, digamos, le dicen a la gente, oiga, tiene que tener PAES rendida, así que es muy importante que lo puedan hacer. Sí, antes de que, perdón, pero para dejar bien claro el punto, ¿esta decisión de extender un día más se toma por alguna razón especial? Porque sabemos que los chilenos lamentablemente solemos dejar las cosas a última hora, pero ¿había estado un poco lenta la inscripción? Mire, siempre la gente deja las cosas para última hora. Ya habrá un momento, haremos un recuento. La cantidad de inscritos y de inscritas, bien, por supuesto, varía por distintas razones, ¿no? Tiende a mantenerse en el tiempo, pero se explica por distintos factores contextuales. Y usted sabe cómo somos los chilenos, entonces un día más de plazo, porque la gente tiende a hacer los trámites, no es una novedad esto, a última hora. Así que suelen colapsar los sistemas, sí. Entonces puede haber algún problema, etcétera. Así es. ¿Qué es lo importante que hay que tener en consideración para inscribirse, subsecretario? Mire, primero que la prueba PAES, a diferencia de la PSU, tiene importantes novedades, ¿no? Tiene importantes cosas innovadoras. Primero, que tú la puedes rendir más de una vez al año. De hecho, los días en junio rendimos la prueba de invierno, que estuvieron desde el 18 de julio sus puntajes disponibles, ¿no? Entonces, cuando la gente la inscriba, tiene que tener claro que puede darla de nuevo en una versión de invierno en caso de que no esté contenta con sus resultados. Y luego, la prueba PAES te da la posibilidad de guardar tus puntajes. Es decir, antes con la PSU, me imagino que ustedes dieron la PSU. Sí. Yo di la prueba de aptitud. Yo también di la prueba de aptitud, ahí se nos cae el carnet, pero ni en la prueba de aptitud ni en la PSU era posible guardar tu puntaje. Por ejemplo, tú la dabas un año y te iba bien en una y te iba mal en la otra, tenías que darla de nuevo con todas las cosas. Por ejemplo, en el caso de la PAES, si tú tienes un buen puntaje, supongamos en lenguaje, y quieres mejorar matemática, cuando la das de nuevo y vas a postular, el sistema te escoge tu mejor combinación de puntaje. Por lo tanto, si tuviste un mejor puntaje cuando la diste originalmente y cuando te la diste la segunda vez, la puedes hacer, eso es lo que corre. Y luego, la PAES, a diferencia de PSU, tiene adaptaciones para las personas que tienen alguna condición de salud que requieran darla. Por ejemplo, desde personas con, dificultades para ver, que lo pueden dar en braille, pasando por personas que tengan distintos trastornos, por ejemplo, el espectro autista, y hay condiciones específicas que, por supuesto, con los respectivos certificados médicos y las acreditaciones que correspondan, permiten que se rindan en igualdad de condiciones. Esto es lo más importante, que para que una prueba funcione, tiene que rendirse en igualdad de condiciones. Y, por supuesto, hay que darla con mucha tranquilidad, con mucha calma, decirle a la de los estudiantes, bueno, que la dieron en la PAES de invierno y que la van a dar en la regular los días 1, 2 y 3 de diciembre, que siempre tienen que darla muy tranquilos, porque tener varias oportunidades, tener todos estos beneficios, disminuye la ansiedad, y al disminuir la ansiedad tenemos mejores condiciones para, rendir en nuestro mejor performance, nuestro mejor rendimiento en la prueba.
Subsecretario, genera mucha presión, bueno, a uno personalmente dar esta prueba porque define de alguna manera una parte del futuro propio. Usted daba tranquilidad de alguna manera, pero también se usa para, o se ha usado de un punto a esta parte para medir la calidad de la educación, a pesar de que no es para eso la PAES, ¿no? Y se habla de brechas en la educación con la PAES, se habla de la situación de la educación pública y en ciertos sectores también se usa para hablar como argumento de la educación pública en crisis, o se habla de alguna forma de eso, o se ha utilizado para eso. Me gustaría aprovechar de pedirle una reflexión al respecto. Mire, a ver, es importante señalar que las pruebas tienen que ser usadas para lo que son diseñadas. Tú no puedes usar una prueba para lo que no está construido. Para la calidad de la educación, Chile tiene un sistema de aseguramiento de la calidad, tiene una agencia de calidad de la educación escolar que tiene distintas pruebas, ¿no? Hay distintos instrumentos que miden resultados, miden otros indicadores, y que de alguna manera pueden usarse para referirse del estado de la educación en general. Pero siempre ha sido muy difícil, fíjate que los investigadores en educación han tenido mucho cuidado con esto. ¿Cuánto tú responsabilizas a la escuela de cuánto tú responsabilizas a la sociedad en general? Porque naturalmente tienes brechas de ingreso, tienes brechas espaciales, brechas en el tipo de vivienda que la gente tiene, sí. Tienes brechas de distinta naturaleza, y por lo tanto responsabilizamos a la escuela de esas brechas o la escuela es parte de ese contexto. Ahora, dicho todo esto, la prueba PAES no está hecha para medir la calidad de la educación media, ¿no? Porque, por ejemplo, a ti te dicen, en este colegio la gente tiene, o en este liceo, la gente tiene tales porcentajes de PAES. La PAES no está hecha para ver si eso responde efectivamente a lo que ese liceo hace o a otros factores contextuales, y tiene mucho que ver con cómo se hacen los cortes. Por ejemplo, tú puedes decir los 100 mejores, y varía mucho cuando hacen los 1000 mejores. Piensa que más de 200.000 personas dan la PAES, digamos. Entonces, el corte entre 100 y entre 1000 no es muy, digamos, está en los márgenes, ¿no? Entonces, yo diría que hay que usarlas con mucho cuidado, y reconocer de que en Chile tenemos brechas que al final del día, para irse cerrando, para irse acercando, no requieren solo cuestiones en educación. Por ejemplo, nuestro gobierno ha elevado el salario mínimo de la manera más relevante que se ha hecho en el último tiempo. Hemos avanzado en la disminución de la jornada laboral a 40 horas. Hemos avanzado, por ejemplo, en el copago cero en salud. Esperamos, por ejemplo, avanzar ahora con el proyecto que tiene el Parlamento, con el fin del crédito Conaval del Estado. Y son pasos que damos a ser una sociedad más cohesionada. Y son ese tipo de pasos a la larga los que nos permiten enfrentar estos desafíos. Por supuesto que en educación hay mucho que hacer. Y yo no quiero desconocer que existan brechas. Y cualquier prueba, digamos, va a darse en ese contexto, ¿no? Aunque no deba ser usada para, insisto, para aquello, y hay un debate al respecto. Pero también hay otra cosa que me gustaría recalcar de la PAES, que al menos una de las brechas la hemos intentado resolver, que es la brecha territorial. Fíjate que a veces hay gente que en Santiago a veces nos olvidamos de esto, pero muchas provincias, muchas ciudades, las personas tendrían para dar la preaptitud, tenían que, o la PSU, perdón, siempre yo me acuerdo de la preaptitud, tenían que desplazarse mucho. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos vamos a tener 2 comunas nuevas con sedes de la PAES, Bulnes en Ñuble y Cunco en la Araucanía, para que las personas puedan rendirla en los lugares donde habitan, donde viven, y así la brecha territorial sea menos determinante en los resultados. Imagínate que tú tuvieras que dar la prueba y tienes que desplazarte 2-3 horas. Efectivamente no es lo mismo que una persona que le toca al lado de la casa, digamos. Subsecretario, 2 preguntitas antes de pasar a otro tema que también queremos abordar con usted. Primero, quienes quieran dar la prueba y a lo mejor por X razón no tienen muy claro cómo hacerlo o dónde tienen que inscribirse, etcétera, etcétera, y ni tampoco saber si es que a lo mejor están habilitados para darla. ¿Cómo pueden saber? Y lo otro, aprovecho de preguntarle al tiro, respecto un poco en la línea de lo que mencionaba usted y también Connie, acerca de los objetivos de esta prueba. Si se han podido cumplir los objetivos que se plantearon al momento de hacer esta transición de PSU a PAES, y imagino que es un instrumento en medición. ¿Qué aspectos quedan por mejorar o se podrían optimizar pensando para adelante? Para la gente que nos está escuchando, muy importante, demre.cl y acceso.mineduc.cl. Ahí están todas las instrucciones, está toda la información. Si puedes inscribirte, cualquier persona con, digamos, enseñanza media completa puede hacerlo.
para las personas que estudian en colegios particular subvencionados o en colegios públicos, no hay que pagar, digamos, es totalmente exento de pago. Y también en caso de que estudien en colegio particular pagado y acredites socioeconómicamente determinadas condiciones, que ahí también están explicadas en estas páginas, también la paga irregular es libre de pago, así que están todas las condiciones para que las personas la puedan inscribir y ojalá lo hagan, porque te abre oportunidades. Incluso tú puedes rendirla y después puedes decidir, mira, espero, tomo una carrera técnico profesional. Hay muchas opciones, pero es muy importante rendirla y también darla con tranquilidad, porque me voy a meter en lo que tú decías, que era cuál era el objetivo de esta prueba y por qué la cambiamos, digamos. Darla con tranquilidad, porque un puntaje en un determinado momento, en una determinada situación, no define tu vida. La vida es una carrera larga, y esto es muy relevante entenderlo. Es una carrera larga, dala con tranquilidad, van a haber otras oportunidades, y en general las personas que son felices y tienen éxito en la vida no tiene que ver con un momento determinado, sino que es una secuencia de muchos eventos. Lo que teníamos con la PSU era una prueba que estaba diseñada para una época en que la educación superior no era tan masiva. Entonces tomábamos una prueba más o menos para distinguir a quién les iba mejor. Es decir, un pequeño grupo que le iba mejor. La investigación en educación ha demostrado que las personas que les va mejor no es porque sean mejores biológicamente o incluso cognitivamente en lo fundamental, ¿no? En el fondo no es porque sean más inteligentes necesariamente, es porque se dan una serie de factores contextuales que tienen que ver con las brechas que ustedes señalaban en la sociedad, que tiene que ver con otros factores. Por ejemplo, hay personas que les va mejor en las pruebas simplemente porque tienen mayor digamos, afinidad electiva con algunos conocimientos, y hay personas muy inteligentes, muy capaces en otros que no los medimos como tal. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que es experta en música, que es tremendamente talentosa en música, y a lo mejor tú le pones una prueba de matemática o lenguaje, no va a expresar en esa prueba todo lo que es capaz, cuando, por ejemplo, en la música hay mucha matemática, por ejemplo, ¿no? Dar ese ejemplo. Entonces hay factores contextuales. Luego, cuando la sociedad va aprendiendo esto, es decir, que no solo unos pocos tienen derecho a la educación superior y a las universidades, sino una gran mayoría, tenemos que irnos adaptando, y eso permite, por ejemplo, la masificación de la educación superior. Y hoy día tenemos personas con distintas condiciones estudiando en la educación superior. Por ejemplo, antes, ¿quién iba a pensar que a lo mejor una persona, no sé, que tiene una condición y está en silla de ruedas, puede estudiar en la universidad? En algún momento hasta ni siquiera se pensaba que las mujeres podían estudiar en la universidad. Hemos ido avanzando como sociedad. Entonces, en las últimas décadas la educación superior se masificó, y más que detectar a quién le va mejor, en el top, digamos, lo que hace la prueba, la PAES, es detectar cuál es la mejor trayectoria para ti. Que es más o menos donde a ti tú podrías tener mejores condiciones de rendimiento, y por lo tanto es una prueba mejor calibrada para la gran mayoría. Antes nos pasaba con PSU que teníamos una zona que era la zona mayoritaria, que la gente rendía, y había personas que les iba bien, más o menos, y otras personas que su puntaje era indistinguible del azar, y lo juntábamos. Entonces hay mucha gente que dio la prueba y dice, yo a mí me fue mal, saqué X cantidad de puntos, y por el tipo de prueba que teníamos, eso no era académicamente distinguible de otras situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos la PAE, aumentó la cantidad de gente que podía entrar a la universidad. Y esa gente se incorporó a la universidad en un porcentaje importante, más de un 12% de aumento en las postulaciones. Y esas personas en la universidad, con los datos que tenemos hoy día, podemos decir que más o menos tienen un comportamiento similar a las que ya estaban dentro. ¿Qué significa? Que estábamos dejando gente afuera que tenía condiciones parecidas a las que estábamos dejando adentro. Y eso es un paso adelante en justicia, porque hay que decirle a las personas que, insisto, no hay que buscar ganarle al resto y ser siempre el top, sino más bien ganarse uno mismo, o sea, irnos uno mismo avanzando. Y la prueba PAES es una mejor prueba para esa sociedad, para una sociedad de educación superior masiva, donde, entre comillas, tu principal competencia no es con el del lado, sino es siempre mejorar respecto de ti mismo y estar siempre en un proceso de mejora. Estamos conversando con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Yo espero que la gente lo pase mejor dando la PAES, porque yo lo pasé pésimo dando la PSU de matemáticas, le cuento. Aprovecho de contarles esa infidencia. La semana pasada empezó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, aprovecho de cambiarlo de tema, la votación del proyecto que crea el nuevo financiamiento de la educación superior, conocido como FES, y también reorganiza las deudas educativas. Yo quiero leerle un
un planteamiento que hace José Joaquín Brunner, exministro del presidente Frey, pero también analista de centro izquierda. Él decía que hay poco tiempo para ponerse de acuerdo en algo tan difícil, pero también decía lo siguiente: el gobierno podría haber separado el proyecto en una cosa que tiene consenso, que es cómo tratar a lo que se llama deudores críticos del CAE, de modo tal que ese grupo se le puede condonar la deuda y el resto reprogramar. Sin embargo, el gobierno decidió presentar este tributo o impuesto a los graduados que tiene dividida la opinión. Es difícil imaginar, y aquí cito, que esto pueda salir bajo el actual gobierno. ¿Cómo recibe ese análisis? Bueno, sabes que antes de entrar, que me interesa mucho el tema del FES y terminar con el crédito gobernador del Estado, créame que es un tema que es muy importante para nosotros, pero quisiera hacer un comentario por lo que señalaste de la PSU matemática. Sí. Porque, por decirlo de alguna manera, no estás sola. Gracias, subsecretario. Porque precisamente uno de los problemas que teníamos era la transformación de la prueba matemática a, digamos, el puntaje que se llama del puntaje corregido al puntaje final, que es hay un proceso estadístico de, digamos, que sometíamos a la población en una prueba diseñada para alcanzar el alto rendimiento a la presión de digamos, representarse en una forma estadística, que es una distribución normal. No quiero profundizar en materias técnicas, pero en ese ejercicio sometimos a muchas personas a una presión y a unos resultados de los cuales académicamente no tenemos garantía de que estaban bien. Y eso significa, eso es un balance que el país tiene que hacer, ¿no? En ese sentido, la diferencia entre la prueba PAES, entre M1 y M2, que tenemos una prueba matemática en general, y tenemos una prueba que distingue determinadas competencias y habilidades para determinadas carreras en específico, porque antes teníamos una pura prueba, con la PSU, teníamos una pura prueba matemática. Le da mucha más tranquilidad a la gente. Es mucho más adecuada a la sociedad y por lo tanto comete menos injusticia. Y por lo tanto, si tú hubieras tenido que dar la M1, como vas a dar, como por ejemplo si hubiera tenido que, para una carrera, tener M1 y a lo mejor para la carrera que estudiaste no tener M2, hubieras tenido una presión mucho menor que la que tuviste para la PSU, y una presión que no es necesariamente, que no estaba académicamente adecuada de una manera correcta para todos los casos. Sí. Entro a lo que tú me decías. Sí, subsecretario, cortito porque ya nos pasamos, así que lo del FES en 30 segundos. Sí. En 30 segundos. No podemos condonar el CAE y al otro día darte CAE. No podemos, porque tendríamos que condonarlo después. Necesariamente, y esa viene la dificultad del proyecto, es que tenemos que tener una solución coherente para los actuales deudores y deudoras y para el sistema del mañana. Y esta característica de tener una misma solución para los actuales deudores, aunque sea distinta el contenido de la solución, ¿no?, y en el sistema futuro lo compartía el proyecto de la expresidenta Bachelet y del expresidente Piñera. Por supuesto que sabemos que esto tiene una dificultad. Probablemente muchas personas creyeron que nosotros nunca íbamos a tener gobierno, mucha gente creyó que nunca iba a haber gratuidad en Chile, mucha gente creyó que nunca íbamos a bajar a las 40 horas, mucha gente creyó que nunca íbamos a elevar el salario mínimo. Mire, nosotros somos luchadores y vamos a ser persistentes y tenemos la convicción de que tal como esas cosas fueron posibles, porque luchamos por ellas desde el Parlamento, desde las instituciones, desde las calles, vamos a hacer posible este año el fin del CAE. Subsecretario, agradecerle que haya venido para acá a la radio y lo esperamos pronto porque hay varios temas, partiendo por este que nos gustaría profundizar mucho más. Lamentablemente el tiempo nos pilló, pero obviamente está más que invitado acá a la radio, así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, subsecretario. Nos vamos rápidamente a una pausa, 8:07, sigue Radio Análisis en breve.